El tema innovación y desarrollo tecnológico va en esa secuencia, ¿no? Innovación, desarrollo tecnológico y normalización. En realidad, estas reuniones de normalización a través de la PEN, el grupo de normalización en la cual hemos participado ya durante pues, mucho tiempo, pues nos lleva a ligar estas partes, ¿no? Nuestra área es estrictamente de diseño, tanto civil, electromecánico, de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, y pues está ligado a mucho equipamiento. Y entonces, pues la normalización es fundamental, ¿no? En ese sentido, pues estos foros de normalización resaltan ese trabajo que desarrollamos y participamos todas las áreas de la CFE en este caso. Tengo aquí un contenido, pues al final veremos cómo nos trata el tiempo para al menos referir qué es lo que hemos trabajado en los últimos años y cuáles son las tendencias esperadas para lo que viene, ¿no? Entonces, de primero, pues les diré en dónde estamos. Por ahí escogí esta foto que por ahí es de dominio público y es el 82 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, esto, todos los que estamos involucrados en el trabajo y en el sector eléctrico, pues definitivamente que es un orgullo, y hablo de la parte pues, de construcción, la parte de generación, la parte de normalización, y que al final pues, también viene consolidado con toda la parte de los propios fabricantes que también interactúan con nosotros en todo el trabajo que venimos desarrollando. Compartimos muchas experiencias y también compartimos esos foros de normalización que en este evento nos reúnen. Entonces, esta es la coordinación de proyectos de transmisión y transformación. De acuerdo a lo último que se ha dado por esto de las reformas energéticas, pues caemos que nuestros objetivos, que pues, de algún modo se consolidan con esta nueva visión que fue creada en el 2017, y pues nuestros objetivos: proponer la gestión, ejecución, supervisión y desarrollo de servicios de ingeniería a la Comisión. También proponemos los lineamientos y elaboramos estudios técnicos asociados a todos los proyectos de subestaciones y líneas de transmisión. Y supervisamos obras y llevamos puestas en servicio de esta infraestructura construida. Y entonces, pues nuestra coordinación depende de la Subdirección de Ingeniería y de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. Finalmente, pues caemos la parte fundamental, que es ingeniería y administración de la construcción. Ingeniería como punto fundamental para establecer todo lo que está o viene asociado a la parte de ingeniería básica y la parte de ingeniería de detalle. ¿Qué ofrecemos? La CPTT, ¿qué ofrece al mercado interno o externo? Pues bueno, desarrollamos y analizamos todos los aspectos de ingeniería, supervisamos y gestionamos obras, hacemos gestión ambiental, hacemos dictámenes de proyectos, hacemos evaluaciones técnicas financieras y sobre todo construimos obras de subestaciones y líneas de transmisión. Esto es para establecernos en el marco de dónde está la CPTT y dónde está dentro del contexto de la CFE. Para entrar en tema, innovación y desarrollo tecnológico. Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en las líneas de transmisión ya con las subestaciones. Son elementos que sí vale la pena conocer y ver cómo se han dado las tendencias en la
la construcción a través del tiempo y lo que viene. Y entonces, lo primero que identificamos de las líneas de transmisión son los elementos que transmiten la energía eléctrica. Y pues en principio pues vemos de que pues partimos de alguien que genera y se tiene que transmitir. Y la transmisión fundamentalmente se da a partir de los análisis de los cables. Y tenemos ya cables que hemos trabajado durante mucho tiempo, cables convencionales que pues están instalados hace más de 70 años, y bueno, fundamentalmente es de la familia de los cables ACSR, como así se conocen. Lo último que se ha implementado pues son el recubrimiento, el galvanizado normal y ahora el aluminio soldado, ¿no? Entonces, dentro de los cables conductores, lo que en últimos años se ha venido a fortalecer, por un lado, la parte del conocimiento del comportamiento de estos, pues es la implementación de nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías pues nos están llevando a que tenemos que hacer consideraciones en el cable, la cuestión fundamental de incrementar la temperatura de trabajo. Los cables convencionales, los que actualmente conocemos, pues andan en el rango de temperaturas máximas de trabajo de 90 y hasta 110 grados. Entonces, esa es la limitación térmica que finalmente nos dan los cables, ¿no? Entonces, aquí, a partir de las consideraciones de la temperatura, ¿qué buscamos en el cable o qué es la tendencia o cuál es la tendencia de las nuevas tecnologías? Es trabajar la parte de la sección conductora. La parte de la sección conductora, pues definitivamente que es la parte más importante, puesto que ahí descansa pues toda la capacidad de conducción de la máquina. Y entonces, si al final lo que buscamos es incrementar o tener una posibilidad de que se trabaje a una mayor temperatura, tenemos que ir primero a jugar con la sección de cables. También dentro de todo este crecimiento de cables, tenemos cables con conformación de hilos de aluminio circulares y rectangulares, que es también cómo aprovechamos la sección y cómo manejamos o cómo podemos incrementar estas secciones. Y la otra, como repito, es la parte de incrementar también conductores de haces. En lugar de un cable podemos manejar el doble cable. Tenemos líneas que tenemos 3 cables y en algunos casos un poco más asociados a la cuestión del ruido audible. En zonas urbanas llegamos a tener haz de conductores de 4 conductores, ¿no? Entonces, pues también es el manejo de la sección, el manejo de cuántos conductores puedo manejar en un solo haz y las altas temperaturas, ¿no? Entonces, las altas temperaturas están asociadas a las flechas. O sea, a más temperatura, la elongación de los cables pues es mucho mayor. Y entonces tenemos el problema de los libramientos. Actualmente en algunas instalaciones, sobre todo en las zonas calurosas, en las zonas donde tenemos cultivos de caña, hemos tenido pérdidas de libramiento. ¿Por qué? Porque las temperaturas ya me están afectando el cable conductor. En los cables convencionales, finalmente, lo que se ha buscado también en los últimos años es de conocer mejor el comportamiento, conocer mejor las propiedades mecánicas y térmicas. Esto es, el cable por sí solo tiene un envejecimiento. Ese envejecimiento
hay que conocerlo para no tener problemas con libramientos. Esa parte que digamos también la normalización, las especificaciones que actualmente tenemos ya consideran ese análisis de envejecimiento. Esto nos ayuda a que dentro del proyecto original ya contemplemos los libramientos suficientes, asociando el envejecimiento mismo que se va a dar en el cable. Entonces, eso es hablando de los cables convencionales. La nueva generación de cables pues ya también contempla, como decíamos, la parte de la sección conductora y la parte también del comportamiento en cuanto a la capacidad mecánica que va asociada a los propios libramientos. Entonces, de las nuevas tecnologías de cables es de que podamos trabajarlos a más temperatura sin pérdida de flechas, ¿no? Entonces, actualmente pues tenemos diferentes tecnologías, algunas que van asociadas a la parte pues, eléctrica primordialmente por aleaciones de aluminio, algunas otras aleaciones de circonio. Entonces seguimos viendo que la parte, el núcleo absorbe los esfuerzos mecánicos y la parte conductora pues está asociado a garantizar la capacidad de conducción. Entonces también aquí hay un núcleo de fibras de carbón, algunas aleaciones de circonio, algunas aleaciones de aluminio, en fin, estas tecnologías pues se dan en todo el mundo buscando una solución en ese sentido. La parte mecánica, la parte eléctrica. Esto pues también es de manera referencial el juego, ¿no? Tenemos el alma, que repito es la parte que absorbe los esfuerzos mecánicos, y la parte eléctrica que va asociada, sobre todo que sabemos de los conductores que más utilizados tenemos el aluminio, el cobre. Definitivamente que en términos comparativos de costo, pues definitivamente que el aluminio nos trae mayores ventajas. Aquí viene todo lo que en este momento conocemos de la serie de nuevos productos conductores y bajo diferentes fabricantes y repartidos a nivel mundial. Esto yo creo que es la parte que finalmente ha cambiado los paradigmas que teníamos, ¿no?, de los cables. Ahora podemos hablar de que tenemos alguna instalación ya de mucho tiempo, pues tenemos que pensar en recalibrar, y para recalibrar tenemos que escoger la tecnología que mejor se apegue a que yo no tenga problemas, repito, ni de las estructuras ni de libramientos. Entonces, la CFTT, a través de todos los proyectos que hemos desarrollado, pues ya llevamos una buena cantidad de proyectos repartidos en todas las zonas de la República. Eso también es importante. El cable, algunos de los cables pueden tener algunas ventajas sobre otros. Uno de los aspectos, por ejemplo, en los que se da en las zonas costeras, pues es la parte de contaminación. También eso hay que valorar, además de la parte mecánica, decir, bueno, ¿qué materiales me puedan ofrecer un mejor comportamiento por la parte de contaminación? Trabajo. Bueno, tenemos estos proyectos que tenemos registrados en toda la República, y al final decíamos, cuando las soluciones se vuelven tendencias, pues ya cada vez se dan en mayor cantidad. Originalmente pues teníamos algunas soluciones asociadas a la cuestión de contaminación, y
y otras ya asociadas a repotenciar algunas instalaciones que ya estaban rebasadas en su capacidad de conducción. Entonces, esto es una de las primeras innovaciones, pero ya estamos hablando de que esto viene dándose hace 12 años, ¿no?, que fue la primera instalación. Entonces, adelantándome un poco a esto, la otra parte que también está asociado a los cables, también es algo que se ha modificado y que se ha mejorado en los últimos años, que ya es con respecto a las líneas subterráneas. O sea, también junto con la parte aérea, que siempre se ha buscado las soluciones mejores en términos de mejorar la parte del comportamiento de la red de transmisión, pues también vemos que la parte subterránea se ha incrementado sustantivamente en los últimos años, ¿no? Anteriormente hablábamos de que solo en las ciudades, por ejemplo aquí en México teníamos instalaciones subterráneas. Posteriormente ya empezaron algunas instalaciones subterráneas en las zonas costeras por la parte del turismo, y pues también ya se fueron incrementando este tipo de instalaciones. Entonces, la parte del cable de potencia, al igual que el cable aéreo, también ha tenido su crecimiento y que también está asociado a esa parte. Cómo innovo, cómo implemento nuevas tecnologías y cómo lo normalizo. Entonces, aquí la parte de normalización en cuanto a los cables, pues los cables convencionales ya tienen sus nuevas versiones de su especificación, en las cuales ya se establecen esto que les comentaba, ¿no?, la parte del envejecimiento, y recientemente se acaba de difundir las nuevas especificaciones que rigen la parte de los cables de alta temperatura. Esto es, junto con el crecimiento y el conocimiento de los cables, pues aquí ya vemos que en este año ya salió la especificación que ampara a los conductores de alta temperatura desde 69 hasta 400, y que ampara temperaturas hasta 210 grados centígrados de trabajo. Y el caso de la especificación de rajes, que va asociada a los cables de alta temperatura, salió en octubre del 2018. Entonces, ya hablar que tenemos el documento normativo para amparar esa nueva generación y bajo esas temperaturas, pues la verdad ya dice mucho. Partimos también que la normativa surge de la internacional, eso es natural. Localmente en México, pues bueno, hemos caminado mucho en cuanto a algunas nuevas tecnologías, pero pues muchas tecnologías ya están implementadas a nivel mundial. Entonces muchas especificaciones pues son referenciales, pero a nivel mundial. Entonces tenemos IEC, tenemos guías IEEE, tenemos muchas referencias de normativa internacional, pero aquí lo interesante es de que dentro de todo ese marco normativo internacional tengamos que llevar nuestras propias especificaciones. Esto es conveniente porque en definitiva también en el ámbito nacional pues tenemos esa necesidad. Y entonces, les repito, en este año ya salieron a la luz las especificaciones de cables de alta temperatura, que fue un logro pues importante. Ahí veíamos que empezamos a trabajar prácticamente del 2008 con los cables convencionales, en el 2013 con los cables de alta temperatura, y en el 2018 pues propiamente ya surgen las especificaciones CFE. Les decía, la parte de los cables también pues va asociado a las líneas subterráneas, así como las aéreas. También la parte subterránea pues ha crecido, y en este momento
pues tenemos un conocimiento mayor de lo que son los cables de potencia. Aquí, a manera esquemática, pues ya vemos que hay un mundo de posibilidades que tenemos en el ámbito de los cables de potencia. Y hablar de los cables de potencia, pues es hablar, la Ciudad de México tiene instalaciones de más de 70 años y que son cables en aceite y que han salido muy buenos, hemos aprendido a utilizarlos y la verdad que es una tecnología que cuando se tomó la decisión de hacerlo, pues bien valió la pena, y ya hablar de que siguen vigentes y siguen trabajando, pues ya es decir mucho, ¿no? Asociado a la Ciudad de México, igual en otras ciudades, en otros países, pues igual el comportamiento ha sido bueno. Sin embargo, ya hay nuevas tecnologías de cable. Aquí un poco de manera esquemática también vienen los cables de potencia, pero también vienen asociados a sus herrajes, a sus accesorios. Entonces, también hemos caminado mucho dentro de la propia innovación, dentro de la propia tecnología y dentro de la propia normalización. Ahora, hasta los accesorios, las abrazaderas, las terminales, los sistemas de puesta a tierra, en fin, hemos caminado en ese sentido, y pues claro que pues podemos decir que la parte también de cables de potencia subterráneos está, digamos, en este momento suficientemente amparado con sus documentos que lo norman. Entonces, aquí hablamos de que la parte también de cualquier instalación pues está asociada a lo que diseñas, pero también está asociada a cómo lo operas y sobre todo cómo la mantienes. También esa parte que tenemos que cultivar para decir, oye, efectivamente puede estar podemos tener un buen diseño de una instalación, pero también no debemos olvidar que cualquier instalación requiere su mantenimiento. Entonces, en términos de normas, pues también hablamos de que tenemos consolidadas en este momento pues todas las documentos asociados, y que nosotros en particular pues tenemos esta especificación para el diseño de transmisión subterráneos que efectivamente ampara pues lo más de complicaciones que se puedan presentar en este tipo de instalación. Entonces, yéndonos con esa secuencia, pues el reto, y que en México actualmente tenemos la única instalación en 34.5 kilovolts que tenemos cables submarinos, es el cable que une Playa del Carmen con la isla Cozumel, y que pues ya es una instalación que prácticamente está en los límites de su vida útil, y que es necesario construir una nueva instalación. Entonces está en propuesta que se desarrolle el proyecto en 115, un circuito que sustituirá o reforzará la instalación de dos circuitos que tenemos actualmente 34.5. Y eso pues son los retos, ¿no? Son los retos de que tenemos que ir planteando cómo solucionar ya en el voltaje de 115 ese cruce con Isla Cozumel. También, algunos ya lo saben, está el proyecto que también está en revisión, y esperemos que se apruebe la inversión para cruzar también el Mar de Cortés y enlazar el sistema integrado nacional con Baja California Sur. Entonces también es un reto importante. Ahí estamos hablando de 120 kilómetros de cruce, y sobre todo que en la parte norte estamos hablando de profundidades de 700 metros, pero en la parte sur de la península podemos llegar hasta profundidades de 1.700, 2.000 metros de profundidad. Entonces realmente es un reto importante. Sabemos de tecnologías, aquí tenemos algunas referencias. Como repito,
esto no es nuevo. En realidad, si nos vamos a toda la información que se tiene, pues estamos ya llenos de cables. Más de cables de comunicación, eso también es cierto, ¿no? Pero en el fondo marino tenemos muchísimos cables ya instalados. Entonces, en América, repito, más son cables de comunicación, pero en la parte de Europa, pues ahí sí ya tenemos cables de potencia. Cables de potencia con las tecnologías en corriente directa, corriente alterna, que también lleva su análisis, también con complicaciones pues, muy importantes en todos los sectores. Lo que pues finalmente sabemos que los cables de potencia pues lo que nos ayudan es a llevar bloques de energía, ¿no? Entonces todo lo que es el mar Mediterráneo pues propiamente son de los más trabajados, y la parte de enlace de la península escandinava uniéndose a los demás países europeos. Entonces esto también ya es vigente en muchos lados, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico de lo que tenemos actualmente instalado en Playa del Carmen, Cancún, con estas condiciones. Estamos hablando de 450 metros en el caso de Cozumel. En el caso del Mar de Cortés, les repito, hay profundidades hasta de más de 2000 metros, ¿no? Entonces pues hay que trabajarle mucho. La parte eléctrica finalmente está asociado con los flujos, ¿no? Esa parte de planeación que también es fundamental para el sistema eléctrico nacional, se tendrá que retomar al 100% para que se lleve muy actualizado cómo tenemos la red y cómo vienen los comportamientos de flujo, ¿no? Pero esto es lo que tenemos actualmente, y estos son los enlaces que incluso por ahí ya se habla de enlaces mucho mayores entre continentes, ¿no? Que también definitivamente que serían retos excepcionales, aparte del flujo y de intercambio de masas de energía entre continentes, entre islas, pues también viene la parte de generación, ¿no? Ya la parte de generación también, cada vez ya hay más proyectos, pues ya no en tierra, sino sobre el mismo lecho marino, y aparte también la parte, lo que está asociado a la generación en mar, y algunas plantas o algunas plataformas que manejan la parte de los combustibles, ¿no? Y la extracción de petróleo, que requieren que se lleve la energía hasta lo que serían las plataformas. Estos son los usos que finalmente los más conocidos, y también la gama de los cables, que pues ya tenemos en este momento también una gran diversidad de tecnologías que van desde un monopolar, tripolar, bipolar, con opciones a que cada proyecto pueda tener alguna solución específica. Aquí también, bueno, pues es unas secciones de cables, pues repito, para pues, ver que esto ya es una tecnología pues muy difundida. En México no tanto, pues, no hemos tenido la necesidad propiamente de tener mayores enlaces, pero finalmente siendo una opción, pues claro que poder hablar de Florida a la zona de la península, o hablar del Pacífico, algunos otros enlaces, y que también sabemos que ya por el lado sea terrestre ya se complica, pues igual tener las opciones. Aquí unos gráficos de qué es lo que se contempla en una línea submarina, sobre todo que la parte complicada de un proyecto submarino pues es propiamente la embarcación, ¿no? El barco que traslada todo el cable, que teóricamente lo ideal es de que no tengamos muchos empalmes, pues también los barcos son de mayores dimensiones,
porque hay que manejar pues prácticamente carretes de mucha longitud y pues debe estar previsto la nave de trabajo con todo lo necesario. Imaginémonos profundidades de 2 kilómetros con las presiones submarinas, la presión que se va hasta la parte que está trabajando el cable, ¿no? en la embarcación. Entonces son las partes que, bueno, hay pocas naves dependiendo de cada proyecto, pero que finalmente pues eso está asociado a una buena planeación de tiempos. La parte normativa también volvemos a caer. ¿Qué está escrito en cuanto a normas? En México también tenemos algunas normas, pero sobre todo internacionales, pues que ya están en aplicación ya de algún tiempo. Finalmente, pues al no tener proyectos submarinos, pues no nos hemos preocupado mucho en entrar a la normalización. ¿Qué se tendría que pensar? Primero conocer, instalar y al menos tener alguna norma nacional, pues para ver o anticipar algunos requerimientos en cuanto a la operación y al mantenimiento. Entonces actualmente todo lo que es la normativa pues es internacional, pero repito, hay grupos, los grupos de trabajo ligados a la IEC que están viendo estos temas y que claro, pues bueno, hay mucho escrito, ¿no? SIGRE, en fin, hay mucho escrito en cuanto a normativa de CAMS. Esto es lo que les puedo comentar en términos generales, lo que se ha hecho en líneas de transmisión y sobre todo lo que viene. Pero repito, la parte que también es importante es la parte que planea, ¿no? Quienes planeamos y que efectivamente esa planeación tiene que estar en tiempo real, en tiempo actual. ¿Por qué? Porque viene generación, pues ya el propio CFE que tiene sus planes de generación, pero también viene mucha inyección de generadores independientes privados, y que esto nos lleva a que la planeación de la red es muy dinámica. Y entonces el planear nuevas instalaciones o repotenciaciones, sabemos que pues aquí en el Valle de México la extinta Luz y Fuerza, que fue una instalación pues robusta, finalmente pues, se tiene que modernizar. Esa parte que tenemos que ligar entre la vida útil y la confiabilidad de una instalación también está asociada, ¿no? Finalmente en el Valle de México nos ha llevado a que las soluciones también tengan que ser a la medida, las repotenciaciones tienen que ser ver qué tipo de estructuras tenemos y cómo puedo adecuar algún nuevo cable, qué tengo que hacer para mejorar libramientos, qué tengo que hacer para mejorar sistemas de tierra, qué tengo que hacer para incluso modernizar mucho del equipamiento que actualmente pues ya estamos sobre el límite de su vida útil. Bueno, un poco en cuanto a subestaciones, pues también en el caso de subestaciones tenemos ya algunas tendencias y que nos llevan a implementar pues, nuevas tecnologías, ¿no? Anteriormente pues era pues, únicamente instalaciones aéreas, ahora ya tenemos algunas otras posibilidades que se han implementado. En este caso aquí la diapositiva habla de módulos híbridos, que ya vemos la parte aérea como la conjugo con parte equipamientos que trabajan con gas, equipo primario que puedo aprovechar y que finalmente pues bueno, puedo ir integrando estas nuevas tecnologías a lo que pueda tener a una instalación convencional o plantear una nueva instalación con todas estas nuevas tecnologías. Aquí estos módulos híbridos, en el caso de equipos primarios, cuchillas, interruptores,
pues también pues tiene sus ventajas, ¿no? Espacio, facilidades de ampliación, el aspecto visual, sobre todo la cuestión de espacio y pues incluso lo que es la propia construcción, ¿no? Y bueno, esto es también lo que ya tenemos. En la parte de las subestaciones, que también esto es una parte que en todos o en muchos foros se difunden, es la primera subestación o la segunda, tenemos una en Monterrey, subestación subterránea. Esto, digo, quien conoció ahí la zona ahí donde estuvo antes la Diana Cazadora, pues ahí pues, pocos saben que abajo está la subestación. Va con el entorno y finalmente es una instalación que tiene pues mucho orgullo a los que estamos en la CFE. Esta es la subestación, es una vista general y ahí están anotadas los dos enlaces en 230, ¿no? Esta línea se enlaza con Diana Narvarte y Diana Condesa y tiene 16 alimentadores que, de baja tensión, que son los que alimentan todos los nuevos edificios que tenemos en la zona de Reforma, ¿no? Entonces, pues aquí están algunas diapositivas, también esta parte de la parte de difusión, que también pues es impresionante cuando vemos la cantidad de usuarios que se han se ha crecido o ha crecido en función a esta alimentación que tenemos actualmente. Prácticamente hablamos en la torre, hablar de poblados completos, ¿no? Entonces, esto pues también ya es una ventaja que podemos disponer en estos momentos, ¿no? Estas es otras vistas de lo que son las subestaciones, algunas que pueden estar en interiores, en edificios, todo lo que es el Valle de México, tenemos ya varias subestaciones, todas en edificios, ya no hay otras posibilidades, y en donde se puede también hay la posibilidad de que sean en intemperie, pues cuidando pues todas las cuestiones de contaminación y bueno, es parte del análisis, ¿no? Entonces nos disminuyen muchísimo los espacios y pues finalmente también los entornos pues no son tan impactados, pero sobre todo los espacios, ¿no? Vemos que en un poco espacio ya podemos hablar de una instalación de este tipo. Y bueno, esto es el impacto visual que nos puede dejar una instalación. De las últimas, bueno, una de las instalaciones que tenemos ahí a la intemperie, pues es de los Cabos, recién terminado la obra, y bueno, pues, ahí se ve pues todo el espacio que finalmente nos ocupa la instalación y que definitivamente representa una gran ventaja. Aquí es algunas. Otra de las partes que también, y en el caso de la subestación Diana y en el caso de varias subestaciones del Valle de México, es la parte del refrigerante aislante que tenemos en los transformadores de potencia. Anteriormente pues estábamos únicamente supeditados a los aceites minerales y ahora pues ya tenemos las posibilidades de estos componentes que también pues nos cumplen la función, ¿no?, de ser el aislante refrigerante y tener un mejor comportamiento en los transformadores. Entonces, repito, aquí en lo que es el Valle de México, en lo que son las subestaciones Verónica, Los Reyes, Chimalpa, lo más, pues ya tenemos este tipo de tecnologías en el aceite y pues sabemos de que ya los fabricantes importantes
americanos, extranjeros, pues definitivamente ya están implementando esta tecnología que finalmente abona a un mejor comportamiento y a una mejor confiabilidad en las instalaciones. Aquí tenemos también los transformadores de la subestación Diana, cuando hablamos de cantidades de 15.000, 20.000 litros, pues imagínense lo que esto representa para una instalación, y que estamos en este momento en esa disposición. Hay otras cosas que también vienen asociadas, la parte de mantenimiento, la parte del equipamiento, la parte de control, la parte de comunicación, la parte de monitorear los equipos, ¿no? Que también eso en los últimos años se ha desarrollado sustantivamente. Es decir, bueno, ¿cómo puedo monitorear un cable de potencia? ¿Cómo puedo monitorear un cable aéreo? ¿Cómo puedo monitorear un equipamiento, su comportamiento térmico y llevar control de su vida útil? También esas son las partes que, repito, no solo en México, sino en todo el mundo hay una preocupación por conocer cómo está mi equipo y en qué momento puedo o tengo que programar ya una modernización, una sustitución, lo que antes no teníamos, ¿no? De llevar un control de cómo se me comporta la instalación. Otras partes que están asociadas a la cuestión del diseño es algunas tecnologías que en últimos años también han sido implementadas a nivel mundial, que son los modelos de información de la construcción. Nuestra área de diseño tiene el firme propósito de entrar a estas tecnologías de controles de información para la construcción. ¿Qué nos lleva a esta parte? Que tengamos también que implementar procedimientos que nos vayan abonando, pues no el plano como antes lo requeríamos, sino ahora el modelo tridimensional. Esto es de que a lo mejor a un fabricante ya no le voy a pedir el plano del interruptor, del trajo, de la GIS, sino le voy a pedir el modelo en 3D para que yo vaya abonando dentro de mi proceso de ingeniería, todo vaya conformando el modelo en 3D. Esto también está asociado a control de obra, es decir, el juego, y esto desafortunadamente pasó lo del aeropuerto, pero estábamos trabajando con un sistema BIM, estábamos trabajando en un modelo tridimensional, estábamos ya viendo que todos los interactuábamos con modelos, es decir, oye, verifico un cruzamiento, verifico una interferencia. Con este modelo era sencillo estar haciendo ajustes. Y la parte de proceso también, decir, oye, ¿qué pasa si yo acelero una cimentación? ¿Qué pasa si acelero un suministro? Y eso se llevaba, porque antes era una ruta crítica, aquí se puede trabajar en muchas rutas críticas para determinar qué es lo conveniente que pueda acelerar en un proceso. Entonces, esa es la parte de la construcción. La parte de mantenimiento, pues ya tendrán un modelo en la cual podrán decir, bueno, requiero hacer una mejora, requiero implementar algo más y ya lo puedo adicionar a este modelo. O sea, son modelos en tercera dimensión. La otra parte que también, y que por ahí la propia Secretaría de Hacienda está sacando que ya esto es obligado, pero es obligado por la parte del control de cuándo te autorizo, en dónde lo mandas, todo el proceso, ¿no? O sea, es información que se liga a un proyecto, cualquiera que se llame, y a una etapa de terminación y a un cierre, tanto numérico como de propia obra. Entonces, esto viene muy interesante y claro que para entrar a esto, pues no es que pongamos a alguien a estar haciendo modelos en 3D. Lo que necesitamos hacer es que nuestro proceso de ingeniería
ya nos lleve a que desde que entra el topógrafo ya esté abonando los datos para ir haciendo el diseño civil, ir haciendo el diseño electromecánico, ir haciendo los planes de construcción. O sea, va mucho más allá. Entonces, esto de los modelos BIM, seguramente algunos ya lo han, o ya lo conocen, y algunos otros seguramente estarán implementando en muchas industrias estos modelos. Aquí nada más como representación gráfica, que tiene que ver con la cantidad y precisión de información. Aquí tenemos una instalación real y aquí tenemos una instalación trabajada en modelos en 3D, modelos BIM. O sea, si aquí el modelo del trabajo del equipo lo tenemos con su detalle, pues finalmente esto se va a ir casi acercando a una realidad. Entonces, esto es visual y que impacta, pero los modelos BIM hacia eso nos estarían llevando. Siempre aprovecho estas oportunidades porque aparte de lo que se trabaja en el proceso de ingeniería, es lo que dejamos para nosotros, para difundir, y lo que queda escrito perdura más. Entonces tenemos nuestros manuales de diseño que estamos muy orgullosos porque finalmente esa parte de rescate, esa parte de innovación, esa parte de aprovechar las tecnologías, esa parte de participar en foros de normalización, nos llevan a esto. Tenemos nuestros manuales de diseño civil y electromecánico de subestaciones, civil y electromecánico de líneas aéreas y líneas subterráneas, y tenemos por ahí, aquí no aparece, pero es una guía para seleccionar sitios y trayectorias. Muchas veces alguien nos cuestionó, oye, estás dejando todo abierto y se pierde hasta materia de trabajo. No, al contrario, todos los que estamos en el sector eléctrico y los que estamos en subestaciones y líneas de transmisión, tenemos la obligación de cada vez hacer mejor nuestro trabajo. Y si alguien puede abonar algo para que lo hagamos mejor, lo tenemos que hacer. Esa parte sí es preocupante porque la confiabilidad de una red de transmisión está asociada a buenos diseños. Tenemos que cuidar quién está diseñando, quién está suministrando, quién está mal interpretando algunos documentos. Entonces, no es que sea de un propietario, una instalación de algún privado, no. Estamos hablando que abona al sector eléctrico, y si abona al sector eléctrico tiene que ser confiable. Entonces, estos son las puertas, estos son los candados, y al contrario, el difundir esto no nos afecta, no estamos regalando nada, al contrario, estamos abonando a que esa innovación, esos cambios tecnológicos y esa normalización nos lleve a cada vez más mejorar nuestro sector eléctrico que nos toca. Y pues esto se los puedo comentar, y para terminar exactamente con la hora. Bueno, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, para concluir, invito al ingeniero Aníbal para que haga entrega del reconocimiento. Ingeniero, por su valiosa participación y tu presentación, hacemos el presente reconocimiento y esperamos contar con tu asistencia próximamente. Un aplauso para el ingeniero, por favor. Gracias. Hay mucho todavía. Definitivamente que aprovechemos estos foros, no los dejemos caer. Al final es una inversión el que
estemos aquí no es un gasto, es una inversión de todos. ¿Dónde podemos conseguir los manuales? Nosotros tenemos un área que los vende, están a venta. ¿Ahí en la CPTT? La CPTT manda los datos y les decimos con quién. Buena parte de estos manuales fueron difundidos, se regalaron a instituciones educativas, al Politécnico, a la universidad, a todas las áreas de CFE. Quizás si ven ahí que el director, el gerente tiene libros, pues díganles que hay que compartirlos. Viene en forma impresa Sí, y vienen en... Yo tengo dos, pero pues quisiera ver para conseguir más. Bueno, todos si tienen datos, En el piso están 7, 8. en el 7, si llegan con algún compañero les pueden dar con quién pueden acudir. Todos están a la venta. ¿De acuerdo?